Como todos sabéis, hoy, día 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la LGTB-fobia. ¿Y por qué se celebra el 17 de mayo? Se celebra el 17 de mayo porque fue precisamente el 17 de mayo de 1990 el día en que por primera vez en la historia se publica el Catálogo Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y en él no aparece la homosexualidad como una enfermedad. En realidad ya había habido otros momentos en la historia donde la homosexualidad había dejado de ser considerada una enfermedad, concretamente una enfermedad mental. Y fue en 1973, donde la Asociación Americana de Psiquiatría decidió por unanimidad entre sus expertos que evidentemente un homosexual no era ningún tipo de enfermo, ni la homosexualidad era desde luego ningún tipo de trastorno mental. Así que en su catálogo, el DSM, el Diagnostical and Statistical Manual, donde todos los psiquiatras y también los psicólogos miramos para saber cómo diagnosticar determinados trastornos, allí dejó de aparecer en 1974, cuando se publicó la siguiente edición, la homosexualidad. Por tanto, recordar, estamos celebrando que la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo del año 1990, de forma unánime proclamó al mundo que la homosexualidad no era ningún tipo de enfermedad. Y que ya antes, 2 décadas antes, psiquiatras y psicólogos tenemos clarísimo que la homosexualidad no era, desde luego, ningún tipo de trastorno mental. Eso es lo que celebramos. Hoy día hablamos de LGTB-fobia, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, para expresar con ello que en aquel momento marcó un punto decisivo en el cambio de visión acerca de las sexualidades no normativas o la diversidad sexual, llámalo como quieras. Si somos rigurosos, lo que ocurrió, la efeméride realmente hablaba de homosexualidad, pero estamos intentando visibilizar con el término LGTB-fobia aquella fobia, aquella aversión, aquel miedo, aquel odio irracional hacia las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etc., no heterosexuales, en definitiva, que todavía quedan algunos, y de ellos vamos a hablar en este vídeo de hoy. Al final del vídeo he dejado una sección de homofobia para dummies, un poco porque los homófobos tampoco las neuronas le funcionan demasiado bien, entonces o se lo ponen muy sencillito, muy clarito, o no hay manera de que se entere. Pero eso al final. ¿Qué es la homofobia? Pues lo acabo de decir. Una aversión u odio a los homosexuales que evidentemente no obedece a razón ninguna. Y se ha estudiado mucho. En el Quiérete Mucho Maricón habló bastante de la homofobia, de cuáles son sus orígenes, los tipos que hay, por qué se produce, etcétera, etcétera. Pero yo os voy a hacer un resumen. ¿De acuerdo? Básicamente tenemos que decir lo siguiente. La homofobia es un tipo de violencia. Partimos de que en las comunidades, en las sociedades, existe una especie de violencia estructural que los individuos canalizan hacia aquellos que sienten que son elementos vulnerables, frágiles, que no se van a defender de esa comunidad. Y contra ellos ejercen esa violencia. La violencia puede ser física, puede ser psicológica o puede ser lo que llamaríamos estructural o simbólica. La física la conoces, zasca, te pego. La psicológica la conoces, maltrato, humillaciones, vejaciones, insultos. Y luego está la simbólica o estructural, que tiene que ver con cómo esa sociedad ejerce violencia sobre una determinada comunidad o una parte de su población. ¿Y qué es la violencia estructural? La violencia estructural es una violencia que está imbricada, está formando parte de la propia estructura de la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Y hasta tal punto está metida en las propias estructuras que ni siquiera los que formamos parte de esa sociedad nos damos cuenta de esa violencia. ¿Dónde nos podemos dar cuenta? Te lo explico con un ejemplo clarísimo. La violencia estructural presupone que hay una serie de individuos que, por razón de cómo son, no merecen los mismos derechos que los demás. Un derecho al que los homosexuales tenemos claramente limitado el acceso es al matrimonio. No nos dejan casarnos con quienes nosotros amamos, sino que nos obligan a casarnos lo que unas determinadas normas bastante arcaicas determinan hombre y mujer por fuerza. Y no se nos reconoce nuestra existencia como personas que nos enamoramos de personas del mismo sexo que nosotros. Otro punto donde se ejerce la violencia es en el derecho a la libertad de expresión. A los homosexuales, lesbianas, gays, también a los transexuales, etc., se les agrede solo por ser quienes son. Solo por ser homosexual puedes ir a la cárcel en muchos países del mundo. Solo por ser homosexual puedes ser condenado a muerte en muchos países del mundo. Las personas transexuales sufren agresiones continuamente y en algunos lugares de América Latina son las víctimas más numerosas de la violencia en las calles. Es tremendo. ¿Por qué?
solo por expresarse. Así que fíjate, hay gente que considera que las personas LGTB, solo por hacer uso del derecho a la libre expresión de su persona, merecen ser agredidas. ¿Y si te crees que esto es una cosa del tercer mundo y estas cosas? ¿Cuántas veces te metes con el maricón que tiene pluma? Pues estás insultando a una persona solo porque está ejerciendo su derecho a expresar libremente su persona. Y eso es homofobia. Y es hora de que te des cuenta. Y ahora sí, homofobia para dummies, con la intervención estelar de este bicho que me ha prestado mi sobrino de cuando era pequeñito y este otro muñequito que también me ha presentado. Este bicho hace de la homofobia o de los homófobos y este señor pues es el gay de toda la vida de Dios con su barbita y esas cosas. Muy bien, perfecto. Hola, soy un homófobo y he recibido una educación bastante pobre. Eso sí, me han insistido mucho en aprenderme un libro que lo escribieron hace unos 5.000 años aproximadamente o puede que más porque todavía no se sabe realmente. Y en ese libro dice cosas como por ejemplo que debo apedrear a mi vecino si trabaja durante el sábado y que tengo que machacar a los homosexuales. Ellos son los que van a recibir el castigo de mi ignorancia y de mi incapacidad para pensar de manera flexible. Hola, soy un señor que solo entiende una forma válida de entender la masculinidad. Si no te comportas conforme a los arquetipos, te voy a machacar. ¿Por qué? Porque en mi cabeza tan pequeñita no caben diferentes formas de comportarse los hombres a como a mí me han enseñado viendo películas del oeste. Hola, soy un homófobo y aunque no consiento que nadie se meta en mi vida, me voy a entrometer en la vida de los demás para que, por ejemplo, no tengan derecho a casarse con quienes quieren, sino con quien a mí me dé la gana. Como podéis comprobar, soy un señor que tiene mucho sentido en todas las cosas que digo. En definitiva, la homofobia simplemente es un prejuicio que tienen personas con una enorme incapacidad para pensar de forma flexible y que sin embargo no se cortan un pelo en ejercer su violencia contra todos nosotros. La mejor prevención, sin duda, la educación, pero también te tocará a veces resistirte y no dejarte avasallar. Que tengas un muy feliz Día Internacional contra la Homofobia y no olvides de hacer valer tus derechos, porque los tienes desde que naciste. Respétate tú y haz que los demás te respeten. Y quiérete mucho, maricón. Nos vemos.